Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 11, julio 12 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por que nos permites continuar con este estudio conforme a tu voluntad, que sea llegando a las personas que de acuerdo a tu voluntad pueda servirles esta información. Te damos gracias, Señor, que nos ayudes a prepararnos, a ayudar a preparar a otros para tu inminente regreso. Conforme a tu voluntad, imploramos tu protección, entregamos nuestras vidas para que tú las tomes como enteramente tuyas. Te damos gracias porque sea conforme a tu voluntad que este estudio pueda ser presentado. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestro estudio. Quedamos con una pregunta la semana pasada. Si de acuerdo a estos datos estadísticos de la población de Polonia, hubo una disminución de 6.1 millones de personas entre el año 1910 y 1920 de 2 millones y de 1938 a 1949 de 4.1 millones para un total de 6.1 millones, mas no hubo tal exterminio de 6 millones de judíos como ya lo miramos, lo confirmamos, lo estudiamos, basado en hechos bastante confiables, en documentos históricos. La pregunta es, ¿dónde podrían estar estos 6 millones de personas, o sea, de judíos? De acuerdo a lo que es la narrativa tradicional que nos habla de 6 millones de personas de 6 millones de judíos que supuestamente desaparecieron, porque pues es imposible desaparecer como por arte de magia a 6 millones de personas. Esta es parte de lo que vamos a tratar de responder, ya que vimos que los campos denominados como exterminio finalmente fueron campos de tránsito, campos de paso, y que hubo más bien 6 millones de exiliados. ¿Hacia dónde? Eso es lo que trataremos de responder. Emigración de judíos del Tercer Reich. Ingrid Wacker, 2016. Aquí usted puede encontrar el libro, esta es la referencia y aquí está el código QR. Dice, introducción, los escritos históricos actuales que tratan asuntos relacionados con el Tercer Reich presentan un panorama desolador, pero esta historiografía tiene poco que ver con los hechos históricos reales. Esto se aplica especialmente a los escritos sobre el grupo étnico judío. La emigración de los judíos de Alemania es un ejemplo de distorsión histórica. Hasta el día de hoy sigue habiendo relatos de la emigración judía que la describen como una especie de operación clandestina, como si los judíos que querían salir de Alemania tuvieran que colarse a las autoridades alemanas, dejando atrás todas sus posesiones y riquezas, o como si ciertas vías de salida de Alemania fueran de conocimiento interno no disponible para todos los judíos. En otros relatos se hace hincapié en que Alemania ofrecía visados de salida por un alto precio. No hay límite a la inventiva ni a la mentira de sus autores. Lo cierto es que la inmigración fue fomentada por las autoridades alemanas y con frecuencia se produjo bajo alicientes cada vez mayores. La legislación antijudía del Tercer Reich es un hecho indiscutible en esta historia de emigración.
Asimismo, la presión psicológica que los judíos experimentaron después de 1933 no se trivializa aquí. A menudo fue trágica para individuos y familias, pero esta tragedia ya ha entrado en la conciencia pública a través de innumerables publicaciones en programas de radio y televisión. No es necesario recapitularlas aquí. Sin embargo, contrariamente a numerosos testimonios oculares o relatos autobiográficos, hay que insistir en lo siguiente: la emigración no era una especie de huida salvaje, sino un asunto regulado y determinado por la ley. O sea que las autoridades alemanas estaban totalmente al tanto, enteradas y participaron de esa emigración. El propósito de este trabajo es dilucidar el proceso de emigración en el derecho y la política, corrigiendo así la imagen tradicionalmente recibida de la emigración judía desde Alemania. Las autoridades alemanas y judías colaboraron estrechamente en esta migración. Los judíos interesados en emigrar recibieron asesoramiento detallado y ofertas de ayuda de ambas partes. Los relatos de judíos huyendo de Alemania en secreto por la noche a través de alguna frontera son insostenibles. Por el contrario, el gobierno alemán estaba interesado en deshacerse de sus judíos. Habría sido muy contraproducente para ellos disuadir tal emigración. Y aquí pues resaltamos que pues las autoridades alemanas y el sionismo asociado con el movimiento que estuvo detrás de esta emigración fueron los responsables finalmente de ese proceso. Vamos a mirar un poco de contexto histórico y de fechas asociado en esa época para aclarar más nuestro estudio. Primero, la declaración de guerra judía, páginas 9 al 11. Tras la elección de Adolfo Hitler como canciller del Reich el 30 de enero de 1933 y la subsiguiente toma del poder por la nacionalsocialista, la mayoría de los 500.000 judíos de Alemania no esperaban ningún cambio significativo en su situación. Como mucho esperaban obstáculos temporales en uno u otro ámbito, pero no la exclusión de la vida pública ni mucho menos la expulsión de Alemania. Entonces, recordemos esta fecha: enero 33, nacionalsocialismo toma el poder en Alemania. Por lo tanto, solo las personas motivadas política o económicamente hacían las maletas y se reasentaban en un país extranjero, la mayoría de ellos con la convicción de que tarde o temprano regresarían a Alemania. El 24 de marzo de 1933, 2 meses después de que los nacionalsocialistas tomaron el poder, el judaísmo mundial, como se denominaba a sí mismo, declaró la guerra a Alemania. Entonces, el judaísmo mundial, de nuevo recordamos esta fecha, marzo de 1933, judaísmo mundial declara la guerra a Alemania. Y aquí está pues la referencia. Como el judaísmo mundial no tenía su propio Estado, utilizó el poder que disponía, es decir, su influencia en la economía mundial, para imponer un boicot mundial a Alemania. Esto es con el fin precisamente de lo que estamos estudiando, cuáles eran los propósitos del judaísmo mundial para ayudar a propender a la creación del Estado judío en Palestina. Tras esta espectacular declaración aparecía en el Daily Express de Londres, debería haber sido obvio para el judaísmo mundial y también para los judíos que residían en Alemania que habría consecuencias. Ningún país del mundo con algo de autoestima, y Alemania en ese momento se consideraba bastante favorablemente, puede ignorar tal desafío, y de hecho el boicot golpeó a Alemania
en su momento más débil. Y esto es pues algo que sabemos que estaba preparado precisamente para crear una crisis contra el mismo pueblo judío por parte del sionismo mundial. La situación económica era catastrófica. Más de 6 millones de desempleados, innumerables empresas en quiebra, un sistema económico postrado planteaba al nuevo gobierno alemán un reto casi incontestable y problemas aparentemente sin solución. Además de todo esto, el boicot extranjero a sus productos debería haber asestado a Alemania un golpe mortal, pero no fue así. Por el contrario, la economía de Alemania se recuperó con asombrosa rapidez, sirviendo de ejemplo a otros países. Se debió enteramente al genio de sus dirigentes. Así lo confirman no solo los informes contemporáneos, sino también estudios recientes dedicados a presentar los hechos. De ellos, los dos capítulos dedicados a la recuperación económica de Alemania Hitler de Reinhard Zitelmann son los más instructivos, y aquí está la referencia de ese libro. Los judíos en Alemania. Una de las consecuencias que se derivaron de la actitud antagónica del denominado judaísmo mundial, entiéndase el sionismo, fue el empeño del gobierno alemán por expulsar a sus residentes judíos, animándoles a emigrar. Para los judíos alemanes fue un acontecimiento trágico, o sea que el gobierno alemán no estaba, fue presionado por el sionismo para hacer esas políticas de emigración. Para los judíos alemanes fue un acontecimiento trágico, independientemente del hecho de que el judaísmo mundial, entiéndase el sionismo, hubiera declarado la guerra a Alemania. Para cientos de miles de ellos Alemania era su hogar. Muchos de ellos habían vivido en Alemania durante generaciones. Al principio la emigración no era una alternativa factible y durante mucho tiempo muchos no pudieron dar ese paso decisivo. Entre los judíos alemanes había numerosos grupos y subgrupos que representaban una multitud de opiniones políticas diferentes, además de las organizaciones puramente religiosas, asociaciones muy diversas, a menudo con puntos de vista opuestos sobre diversos asuntos. A pesar de estas diferencias, surgen dos direcciones básicas, una en la que el germanismo era la prioridad y el judaísmo era una cuestión religiosa, la otra en la que la conciencia de la pertenencia a una nación judía separada con la religión judía. El segundo de estos dos grupos estaba compuesto por los sionistas, que eran una minoría entre los judíos alemanes, pero que con el tiempo se convirtieron en la fuerza más influyente. La mayoría de los judíos de Alemania llevaban asentados allí desde hacía más de un siglo. El Edicto Judío de 1812 eliminó todas las restricciones legales y proporcionó a los judíos los mismos derechos políticos que a los demás alemanes. Muchos de ellos se consideraban como alemanes, no extranjeros. En los primeros años posteriores a 1933, este apego a Alemania no solo condujo a declaraciones de apoyo a la patria alemana y al movimiento nacionalsocialista, sino también a un abierto antagonismo hacia los sionistas, como creciente fervor que presionaban a favor de la emigración. A continuación figuran varias citas que documentan hasta qué punto los ciudadanos judíos se identificaban con Alemania en aquellos años. Esto no quiere decir que la mayoría de los judíos no adoptaran una actitud de desconfianza o rechazo hacia el gobierno nacionalsocialista, pero también había otros puntos de vista que hoy generalmente se suprimen. El primer artículo de la Constitución de la Unión Nacional de Judíos dice: la Unión Nacional de Judíos es una organización de alemanes de ascendencia judía que declaran públicamente que sienten que su herencia es el espíritu alemán
y la cultura alemana, por lo que solo pueden sentir y pensar como alemanes. El doctor Max Naumann, presidente de la Unión Nacional de Judíos, había publicado numerosos ensayos sobre la cuestión judía una década antes, en 1920 y 1924, es decir, mucho antes del ascenso del nacionalsocialismo. Él tomó la siguiente posición en estos escritos: diferenciaba entre judíos alemanes y judíos extranjeros, afirmando: los judíos alemanes pertenecen al pueblo alemán. Los judíos extranjeros dispersados a los vientos son un pueblo sin país. Incluso la Palestina inglesa no es su país y nunca será su país. Es muy importante recordar esto. Él define a los judíos extranjeros como un grupo caracterizado por el apego fanático hacia el retroceso, por la locura de ser una comunidad de elegidos y un problema para los demás. Este es el doctor Max Naumann. Dice: Max Naumann, 1875-1939, fue un abogado, PhD, político y editor. Desde 1921 hasta 1935 fue presidente de la Unión Nacional Alemana y Unión Antisionista, la cual él había establecido. Entre 1920 y 1934, Naumann publicó la revista El Judío Nacional Alemán. Entonces era una persona muy documentada y él sabía las dos clases de personas de judíos que había: los judíos alemanes y los judíos extranjeros, que finalmente eran los sionistas, que dice el apego fanático hacia el retroceso, por la locura de ser una comunidad de elegidos asociado con el movimiento hacia Palestina y un problema para los demás. Considera a los sionistas como judíos extranjeros. Aquí también distingue entre dos grupos: los sionistas de pensamiento honesto y recto, que son los que reconocen su diferencia y están dispuestos a vivir en Alemania como extranjeros, si es necesario bajo restricciones legales como extranjeros, pero quienes no pertenecen ni a los judíos alemanes ni a los sionistas conscientes son, como él lo refiere, el resto que merece perecer. Es mejor que perezcan unos pocos desarraigados a que perezcan cientos de miles de personas que saben a dónde pertenecen. Nuestro pueblo alemán no debe perecer. Es posible afirmar que se tratara de la opinión de un solo hombre, pero el doctor Naumann fue reelegido presidente de la Unión de Judíos Alemanes Nacionales año tras año. Esto no habría sido posible si la Unión hubiera intentado distanciarse de las opiniones del doctor Naumann, así que es justo suponer que había un grupo de judíos que compartían esta visión extrema de su judaísmo. Como ya se ha señalado, la Unión de Judíos Alemanes Nacionales se negó a unirse a la organización que comprendía a los otros grandes grupos judíos. Sus miembros se sentían tan alemanes que no veían la necesidad de unirse a una organización paraguas judía. Entonces, en, en enero de 1933, el nacionalsocialismo toma el poder. En marzo de 1933, el judaísmo mundial declara la guerra a Alemania, pero en términos del doctor Naumann, pues era un sionismo radical el que estaba detrás de la declaración de guerra hacia Alemania por parte del judaísmo. Emigración. Para los sionistas, el único futuro viable era en su propio país, la antigua Palestina, porque esa pues finalmente es la intención, el propósito de los sionistas, es irse o establecer la patria judía en Israel.
pero incluso para ellos era inimaginable que todos los judíos abandonaran Alemania. Querían ganar para la emigración a los judíos más jóvenes para que ellos pudieran hacer el trabajo pesado en Palestina. Para lograr esto se dieron cuenta de que trabajar junto con los nacionalsocialistas era el único camino para sus organizaciones, y esto fue lo que ocurrió. A lo largo de los años siguientes se desarrolló una relación cada vez más positiva con los nacionalsocialistas entre aquellos judíos que deseaban emigrar a Palestina. Las instituciones alemanas deseaban completar la emigración lo antes posible. Como ya se ha dicho, los grupos y organizaciones judías se dieron cuenta del imperativo de la emigración solo gradualmente. Había tres agencias de migración judía que habían operado en Berlín, entre otros lugares desde el principio de siglo. Esta institución era responsable de la emigración a todas las partes del mundo excepto Palestina. Esta tenía agentes en el extranjero que investigaban las posibilidades de inmigración y asentamiento, es decir, el alojamiento de los judíos, y establecían contactos con las organizaciones judías locales, facilitando así a los inmigrantes establecerse. Entonces, el gobierno alemán ayudó en ese proceso y esta era la organización que era la responsable de la inmigración a todas las partes menos Palestina de los judíos que deseaban irse. La oficina palestina se ocupaba de la Aliyá, literalmente ascensión, que significa el ascenso a Jerusalén, sinónimo de migración a Palestina. Sus clientes eran sobre todo jóvenes judíos aptos para el duro trabajo físico que traía consigo el asentamiento en Palestina. Una tercera institución era la Oficina Principal para la Migración Judía. Aquí está el nombre en alemán. Inicialmente esta agencia se ocupaba de los judíos que viajaban a Alemania. Más tarde esta organización se ocupó de atender y reasentar a judíos no alemanes. El gobierno nacional socialista intentó promover la migración de sus ciudadanos judíos no deseados. Dos principales acuerdos utilizados por el Estado para regular la inmigración, el Avara y el Rugli-Wohltat. El Avara estuvo en vigor de 1933 a 1941 y se refería a la emigración a Palestina. Este acuerdo se menciona ahora regularmente en la literatura pertinente. En 1932, el antiguo director del Acuerdo de Avara, Werner Filchenfeld, autopublicó un folleto que obviamente no ha sido leído por la mayoría de las personas que escriben sobre el Avara. De lo contrario, no escribiría tantas tonterías al respecto. Aquí hay una nota sobre esta organización. Dice: esta organización de ayuda se fundó en 1901 y en 1904 estableció la sección de migraciones. En 1917 se estableció la sede de Jewish Travelers Aid, o sea, ayuda a los viajeros judíos. En los años 20 se creó esta organización también para ayudar a los judíos alemanes a emigrar. Entonces, el acuerdo Avara dice estuvo en vigor de 1933 a 1941 y se refería a la emigración a Palestina. Ahora, en cambio, el acuerdo Rugli-Wohltat generalmente cae bajo el bloqueo histórico. Abarcaba a la mayoría de los judíos emigrantes, todos aquellos que no fueron a Palestina sino a otros países europeos o países de ultramar. Eran aproximadamente 2/3 de todos los emigrantes. Lamentablemente, este acuerdo funcionó solo durante 8 meses. Entonces estalló la guerra y la emigración regulada se detuvo. Señalamos este punto aquí porque deja en claro las intenciones del gobierno alemán
las cuales estaban muy lejos del exterminio de los judíos. Entonces miremos sobre el acuerdo de transferencia de judíos hacia Palestina, que es el Ahbar. Origen y actividades. Ya en febrero de 1933, representantes palestinos de la empresa citrícola Janotea se dirigieron al gobierno alemán para explorar vías de realización de sus intereses mutuos. Para los alemanes, la inmigración de judíos; para los palestinos judíos, la emigración de judíos. La parte judía intentó conseguir condiciones de emigración ventajosas que beneficiaran a Palestina. Las autoridades alemanas aceptaron las propuestas judías y en mayo de 1933 se firmaron los primeros acuerdos sobre política económica. Estos formaron las bases del Acuerdo de Avara. La palabra Avara, con énfasis en la última sílaba, significa en hebreo transferencia, es decir, transportar, transferir. En este caso, la transferencia de riquezas y bienes. Con este nombre hebreo es el que el acuerdo llegó a ser conocido en los archivos alemanes. Entonces, fechas claves: enero de 1933, nacionalsocialismo toma el poder en Alemania. Febrero de 1933, los judíos palestinos, o sea, los que vivían en Palestina, los judíos palestinos, contactan al gobierno alemán. Marzo de 1933, el sionismo radical declara la guerra a Alemania. Y en mayo de 1933, el acuerdo Ávara con el gobierno alemán. Entonces son fechas para tener en cuenta que había un movimiento que es el sionismo radical, que era el que estaba propendiendo a declarar la guerra en Alemania porque el resto, los judíos palestinos, querían contactaron al gobierno alemán para establecer propuestas comerciales para la emigración de judíos hacia Alemania. Y pues en mayo de 1933 finalmente se establece el acuerdo Ávara con el gobierno alemán. La Ávara preveía el siguiente arreglo: los judíos que desearan emigrar a Palestina podían depositar su dinero en una o más cuentas de bancos judíos en Alemania. Podían hacer tales depósitos aunque permanecieran en Alemania en un futuro previsible, es decir, incluso si tenían solo la intención de emigrar de Alemania. Podrían utilizar este dinero en beneficio de los colonos judíos ya en Palestina, o podrían invertir el dinero en Palestina. Ellos también podían pagar su seguro médico con este dinero, hasta 10 años por adelantado. De este modo, los judíos alemanes recibieron derechos que los ciudadanos alemanes del Reich no disfrutaban. Fichtenfeld escribió: los preparativos para un hogar en Palestina para aquellos todavía en Alemania supusieron un gran avance en cuanto a la prohibición del control de divisas que se aplicaba a los alemanes que invertían en el extranjero. En el acuerdo de Ávara se incluyó un acuerdo de créditos para viajeros, en cooperación con una agencia de viajes de Tel Aviv, que permitía a los posibles judíos alemanes viajar a Palestina para averiguar qué oportunidades ofrecía el país. Pagaban sus gastos en marcos del Reich y en Palestina recibían vales por todos los gastos incurridos. También esta fue una disposición excepcional. Debido a las estrictas regulaciones sobre divisas, era casi imposible para los alemanes viajar fuera de Alemania, pero se le permitió a los judíos viajar hacia Palestina. Y aquí está el acuerdo oficial. Esto está en alemán: transferencia de Ávara a Palestina e inmigración de judíos alemanes de 1933 a 1939.
Y aquí está la referencia para que si usted está interesado, si pues sabe alemán, puede leer el documento de manera apropiada. Este es el acuerdo oficial Avara Transfer. Esto fue publicado oficialmente en Alemania. Sigue diciendo el libro de migración de judíos del Tercer Reich. Las visitas organizadas por esta oficina Fuerza a través de la Alegría, una organización que ofrecía cruceros asequibles a los trabajadores alemanes y sus familias, se saldaron con indemnizaciones. Una vez listos para emigrar, los particulares recibían de su banco alemán, según el valor de cambio, la mínima cantidad de divisas necesaria, 1.000 libras palestinas. El valor de la libra palestina era igual al de la libra esterlina inglesa. El historiador israelí Abraham Barkay ha subrayado: dada la normativa vigente en materia de divisas, esta asignación de divisas exclusivamente a ciudadanos emigrantes judíos fue una marcada excepción, o sea que había incluso ventajas para los judíos en comparación con los mismos ciudadanos alemanes, porque pues estaba detrás del sionismo y había negocios con el gobierno alemán. Al entrar en Palestina, los judíos de Alemania tenían que mostrar su dinero. Un estudio de hace algunos años interpretó las 1.000 libras requeridas para la entrada como pago de un visado de entrada. Esto es un completo disparate. El dinero era suyo y solo se les exigía que lo presentaran para demostrar que eran capaces de mantenerse a sí mismos y crear una nueva vida para no ser una carga para la comunidad judía en Palestina. Y aquí están las referencias de esta. Dice con relación a este tema, esta obra está llena de inexactitudes y distorsiones. Todo el tratamiento de la inmigración está lleno de afirmaciones falsas. Por ejemplo, en la página 28, los nacionalsocialistas hicieron pagar su expulsión. Esto es falso. O los inmigrantes a Palestina tuvieron que pagar el impuesto de vuelo del Reich y cambiar moneda a un tipo de cambio fantástico. Ambas afirmaciones son falsas. El resto de su dinero pertenecía a su disposición en su cuenta Avará. Al emigrar podían llevarse consigo su hogar completo, incluidos los equipos e instrumentos necesarios para establecerse en sus profesiones. Todos los ciudadanos alemanes que decidían emigrar de Alemania tenían que pagar un impuesto de huida del Reich, algo que no hicieron los judíos que abandonaron Alemania bajo el régimen de Avará. Las cuentas de Avará también pagaban los bienes importados de Alemania por comerciantes y mercaderes palestinos. En Palestina, los inmigrantes recibían el equivalente en casas, tierras, huertos de cítricos o el importe íntegro en metálico. Un acuerdo suplementario permitía a los comerciantes de Egipto e Irak financiar importaciones de Alemania a través de Avará. Normas adicionales y privilegios especiales beneficiaron a los judíos inmigrantes de Alemania en Palestina, entre ellos que todos los pagos de seguridad social y pensiones podían transferir sin deducciones. Los judíos residentes en Palestina también podían efectuar pagos a amigos en Alemania a través de Avará. Y están las referencias. El patrocinador pagaba el valor equivalente en moneda palestina a un tipo de descuento al Avará a favor del beneficiario en Alemania. El beneficiario de dicha ayuda recibía entonces el equivalente en marcos del Reich a través de Paltrow en Berlín. Este sistema de cámara de compensación en manos privadas para los pagos de prestaciones a Alemania se convirtió en 1937 en una organización mundial. Su tarea consistía en organizar los pagos de ayuda procedentes de todo el mundo
y utilizar las divisas acumuladas para la transferencia del capital judío a Palestina. Otra forma de compensación es relatada por el asesor del Reichsbank Walter Ottermold, antiguo director del Centro de Control de Divisas del Ministerio de Economía del Reich. Y pues aquí en el número 19 dice, Poltro era una especie de organización hermana de la Avara. Su misión era permitir la transferencia de activos más allá de los límites impuestos en la Avara. Tanto la Avara como el Poltro estaban controlados por judíos. Entonces, pues aquí es parte de la historia que ese acuerdo era abierto, era público, no era secreto y pues eso contradice la narrativa de las huidas en secreto por parte de los judíos. Otra forma de compensación es relatada, dice este ministro. Esto permitió una compensación entre emigrantes judíos y de alemanes que regresaban del extranjero. Por ejemplo, si un alemán no podía vender su casa o su negocio debido al boicot en un país extranjero, pero encontraba a un judío en Alemania que tuviera bienes similares, entonces se daba permiso para el intercambio en el que ninguna de las partes obtenía una ganancia injusta. Además de las normas oficiales que se aplicaban a los judíos, había una serie de casos que se regulaban a través de la Habará en beneficio de los inmigrantes. La Habará beneficiaba a los judíos que no podían reunir las 1000 libras necesarias para ir a Palestina. La Habará les permitía obtener préstamos pagaderos en años después. Para estas personas las tasas normales de transferencia se redujeron en un 50%, lo que permitió emigrar a prácticamente todos los judíos de Alemania que deseaban ir a Palestina. En la medida en que el tenor básico del acuerdo de Abará reflejaba el estímulo del gobierno alemán para que los judíos emigraran, también animó a algunos alemanes a acciones que rayaban en lo ilegal. Rudolf Vogel, antiguo periodista judío y editor de este periódico, que pretendía fomentar el entendimiento alemán judío, relata lo siguiente: numerosas acciones individuales de apoyo no eran legales, especialmente en los casos en que los judíos no deseaban ir a Palestina y no podían ser ayudados de ninguna otra manera. Sucedió que los judíos perdían sus negocios y luego perdían sus ganancias porque no podían transferirlas. Para evitar esta pérdida, los funcionarios del gobierno ofrecían a los propietarios judíos no emigrar, sino la oportunidad de representar su propio negocio en el extranjero. Al recibir altas comisiones y los ingresos de las ventas como representantes de sus propias empresas, los empresarios judíos recuperaban la mayor parte del dinero perdido, o sea que no había tal que los estaban empobreciendo. En algunos aspectos, el Avará contribuyó al desarrollo de las exportaciones alemanas, aunque no fue un factor primordial, pese a lo que se lee hoy en día. En conjunto, no hay que exagerar las consecuencias del acuerdo para la economía alemana. El consumo de bienes por parte de una comunidad de 200.000 a 300.000 personas y la Yishuv, o sea, la comunidad judía en Palestina, no era mayor que eso, la cual también estaba limitada a determinados bienes. No estaba en condiciones de prestar a un país de 60 millones de habitantes, que es Alemania. Además, no había ningún flujo de divisas que ganar vendiendo a Palestina. El pago se efectuaba en dinero alemán procedente de las cuentas de Avará. Incluso Feichenfeld subrayó que la actividad exportadora de Avará no ofrecía ninguna ventaja significativa para Alemania, porque Avará no aportó a Alemania ninguna ganancia en divisas. Para Palestina, el Avará supuso ventajas incalculables. En el folleto publicado por Feichenfeld,
El doctor Ludwig Pinner, antiguo miembro de la Sociedad Ávara, no se cansa de contar las alabanzas del acuerdo. Dice, hasta principios de la década de 1930, Palestina era un país agrícola con un nivel de desarrollo primitivo. Fueron solo los inmigrantes de Alemania que alteraron la estructura económica y la composición social de la Yishuv, o sea, los habitantes judíos en Palestina, y contribuyeron significativamente a su desarrollo. Bajo su influencia y participación, la producción industrial se duplicó, la tecnología se modernizó y poco a poco la elección y calidad de los productos alcanzaron un estándar europeo. La actividad de los judíos alemanes como empresarios e inversores fue decisiva para el desarrollo de la Yishuv, fuera de su etapa preindustrial y precapitalista. Su influencia en el desarrollo de la Palestina judía se halló no solo en la esfera económica y social, también se marcó en las esferas cultural, científica y artística. La modernización de los hospitales hecha posible por la transferencia, o sea, por la Vara, hizo de Palestina uno de los centros médicos más renombrados. El compromiso de estas personas en la investigación e instituciones docentes, en la empresa y la administración en la vida pública y en las organizaciones de defensa fue inconmensurablemente importante para la preparación de la Yishuv para la fatídica tarea que tenía ante sí. El dinero de los capitalistas que gracias al Avará podían emigrar a Palestina prácticamente sin trabas también hizo posible la migración a Palestina de los trabajadores. El doctor George Landauer, director de la sección alemana de la Agencia Judía y miembro del Consejo de Administración de la Avará, declaró en una entrevista a este diario el 18 de febrero de 1936 lo siguiente: Palestina como país en desarrollo puede absorber nuevos inmigrantes en busca de trabajo en proporción a la influencia del capital y al espíritu emprendedor que crea nuevos puestos de trabajo. Pero existía el temor de que los judíos ricos se fueran a otra parte con su capital y que solo los judíos pobres vinieran a Palestina. Landauer advirtió: no es posible tener trabajadores inmigrantes sin la inmigración de empresarios. O sea que la idea era que se fueran todos. Oposición a la Avará. Del lado judío dice, aunque el acuerdo de Avará era ventajoso tanto para los judíos como para Palestina, la oposición al mismo fue significativa. Las batallas entre bastidores son descritas en detalle por Edwin Black en su libro El acuerdo de transferencia, que vamos a ver más adelante. El hecho de que había un acuerdo entre el Tercer Reich y los sionistas en beneficio de Israel le parece incomprensible e imperdonable a Edwin Black, y acusa a las agencias judías de colaboración nazi. La actitud de Black es tanto más inexplicable cuanto que está convencido de que todos los judíos que permanecieron en Alemania fueron víctimas del Holocausto, que es parte de lo que ya estuvimos estudiando, y que la historia real es una y que la historia ficticia que nos ha contado es otra. Entonces, pues vamos a tomar parte de este libro porque da datos interesantes de ese acuerdo de la vara de la transferencia, pero efectivamente pues se va hacia el lado. Estaba convencido que todos los judíos que permanecieron en Alemania fueron víctimas del Holocausto, que es contrario a la realidad, como lo está diciendo aquí este libro. Emigración y las SS, las temidas SS, vamos a mirar qué hacían. Además del Ministerio de Economía del Reich, paradójicamente fueron las SS y sus agencias las que apoyaron y alentaron la emigración de los judíos. Las SS eran las temidas agencias secretas nazis que supuestamente eran las que mataban judíos, pero vamos a mirar.
Las SS se encargaron de influir en la política judía alemana desde el principio. Sugirió la inmigración masiva, pero advirtió de no presionar a los judíos que se sentían primero alemanes y luego judíos. En estos judíos era necesario primero despertar una conciencia judía y una autoimagen judía. Esto debía hacerse a través de organizaciones culturales judías. Solo un judío que hubiera tomado conciencia de su identidad estaría preparado para abandonar Alemania e inmigrar a una futura patria judía. Fue bajo tales auspicios que las SS y la Gestapo llevaron a cabo todas las medidas de apoyo y protección que afectaban a las instituciones judías. Por extraño que pueda parecer, era a la Gestapo a la que acudían muchos judíos cada vez que una burocracia alemana les perjudicaba o si necesitaban algún otro tipo de ayuda. Por ejemplo, cuando durante la llamada Krishnacht, o sea, la noche de los cristales rotos, que fue algo conocido, usted puede buscar en internet sobre la noche de los cristales rotos. En noviembre de 1968 resultó dañado el centro de emigración judía de la Mainkaststraße de Berlín. Vamos a leer esta nota de la referencia número 30. Es sin duda una paradoja para aquellos que han obtenido sus conocimientos históricos de los medios de comunicación en los que las SS son descritas como una banda asesina del Tercer Reich, principal responsable del Holocausto judío. Entonces esa narrativa es importante comenzar a desmantelarla, porque si no hubo holocausto judío de 6 millones, sabemos que sí hubo persecución y hubo muertes en los campos de tránsito, especialmente por fiebres tifoideas y por tifo, y no por exterminio en los campos que eran campos de tránsito. Fueron las SS las que enviaron a un equipo para limpiar y asegurar que la oficina volviera a funcionar lo antes posible. Leopold Elder von Mildenstein, que más tarde dirigió la sección judía de las SS, publicó ya en 1934 una especie de tratado propagandístico a favor de la inmigración a Palestina. En ese año, Mildenstein viajó a Palestina y permaneció allí medio año. Y como parte de lo que es una evidencia real, este es un periódico, el periódico de las SS. Dice en el periódico de las SS, Das Schwarzkorps, que significa la Brigada Negra, no podía leerse frases como las siguientes: el tiempo no debe estar lejano en que Palestina pueda acoger de nuevo a los hijos que perdió hace más de 1000 años. Nuestros deseos les acompañan con la simpatía gubernamental. Conclusiones. La inmigración ilegal a Palestina continuó incluso después de la guerra, hasta la fundación del Estado de Israel en 1948, porque los británicos mantuvieron las fronteras de Palestina cerradas a los judíos. Eso es lo que también nos han dicho, pero otra cosa fue la realidad. En la década de 1938 a 1948, más de 100.000 judíos emigraron ilegalmente a Palestina. El número total de judíos que abandonaron Alemania y Austria después de 1933 no puede determinarse estadísticamente porque no hubo conteo en los puntos de partida ni en los de la llegada. Las estimaciones varían entre 100.000 y 537.000. Una discrepancia que refleja la poca fiabilidad de esas cifras, pero vamos a mirar. Y aquí están las referencias. En realidad, todas las cifras, con una excepción, siguen siendo conjeturas y se refieren a grupos y épocas diferentes. No existe, y esta es la referencia, y hagamos esta pregunta. ¿Qué otro método podemos usar para determinar
cuántos judíos abandonaron Alemania y finalmente cuántos llegaron hacia Palestina. En realidad todas las cifras, con una excepción, siguen siendo conjeturas y se refieren a grupos y épocas diferentes. No existen cifras fiables que engloben la emigración judía en su conjunto. Algunos autores interpretan que se limita a la emigración de Alemania dentro de sus fronteras anteriores a 1938. Otros añaden Austria a sus cálculos. Algunos quieren centrarse exclusivamente de 1933 a 1939, aunque está claro que la emigración continuó tras el estallido de la guerra y que la emigración ilegal a Palestina se aceleró en 1938. Solo hay una cifra que procede de una fuente oficial alemana, que sin embargo es rechazada por todos los autores del establecimiento porque les parece demasiado alta. Curiosamente, esta cifra aparece en un documento que por lo demás es muy valorado gracias a su uso para aprobar el plan alemán de exterminio judío. O sea que para el mismo proceso de justificación de, entre comillas, exterminio judío, este texto es citado, pero ayuda a que podamos identificar efectivamente cuántas personas abandonaron Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente de judíos. El protocolo de Wannsee es el documento. Toda la información en este documento se considera creíble y convincente, excepto por sus estadísticas de emigración. En la página 4 del protocolo se dan las siguientes cifras. Desde la toma del poder hasta el 31 de octubre de 1941, emigraron en total unos 537.000 judíos. Y estos 537.000 se reparten de esta forma. Desde el 30 de enero de 1933, acuérdense que los nacionalsocialistas toman el poder en esa fecha. Desde el antiguo Reich, unos 360.000. Desde el 15 de marzo de 1938, desde Austria, unos 147.000. Y desde el 15 de marzo de 1939, desde el Protectorado de Bohemia y Moravia, unos 30.000. No cuestionaremos aquí la autenticidad de los protocolos ni comentaremos la importancia de la reunión en la villa de Wannsee, que recientemente ha recibido una interpretación diferente. Lo importante aquí es señalar una vez más la tendencia de la historiografía del establecimiento a designar arbitrariamente ciertas partes de un documento como auténticas, mientras que rechaza otras partes como no auténticas. En cuanto a nuestra investigación, mantenemos nuestra afirmación que no disponemos de cifras exactas. Entre un cuarto y un tercio de los emigrantes se dirigieron a Palestina. O sea, si tomamos este número, 537.000, y lo dividimos por decir en la parte más grande, sería un tercio. Significa que 179.000 emigrantes judíos se dirigieron a Palestina, un tercio a países europeos y el resto a ultramar, especialmente a Norteamérica y Sudamérica. Ahora, preguntémonos, ¿podría ser esta cifra aún más alta? O sea que fueron más de 179.000 judíos los que llegaron a Palestina. ¿Existen otras fuentes? Miremos, esto es información de los libros del año de los judíos americanos desde 1909 hasta el 2021. Dan esta información sobre la población estimada de judíos en Palestina, la población de judíos mundial, y vamos a mirar aquí el comienzo del acuerdo se dio en 1933 y tomemos este dato que son
un año antes, o sea, había 175.000 judíos en Palestina. Arrancaron en 1909 en 78.000 y fueron aumentando hasta llegar a 1932. Miremos las fechas que nos interesan de 1933 a 1941. Dice esta referencia de que son fuentes judías, datos judíos. Habla en Palestina, eh, llegaron para 1933, había 175.000 judíos en Palestina y para 1941 había ya 570.745, o sea, una diferencia de 395.000 judíos que llegaron a Palestina entre 1932 y 1941. Y pues básicamente sabemos que pues fue a través de lo que fue el acuerdo de Ávara y lo que fue después a través de los campos de concentración, que fueron campos de tránsito. Entonces, si vemos las cifras, más del doble fueron los judíos que llegaron a Palestina según las propias fuentes judías. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de migración de judíos hacia Palestina? Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permites avanzar en este estudio conforme a tu voluntad. Suplicamos que sea presentado para beneficio de tantas personas que puedan ser instruidas en términos de su necesidad de preparación, eh, conforme a tu voluntad, que podamos seguir avanzando. Danos tu paz, tu amor y tu misericordia, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.